Muy buenas y bendiciones. Soy Pastor Jedediah, tu pastor en línea, con nuestro programa Viviendo Fiel. Estamos aquí para ayudarte todos los días, de lunes a jueves, para que tú puedas aprender cómo vivir fiel delante del Señor. Esto es nuestro lema y nuestro propósito: ayudarte a vivir una vida de fidelidad con Dios. Amén. Vamos a empezar hoy con la clase número 2. Estamos en el libro de 1 de Juan y hoy vamos a cubrir capítulo 1, versículo 5 al 10. Son 5 versículos que te esperan. Y vamos a estar hablando acerca de la luz, tinieblas, pecados y perdón para los creyentes, los cristianos. Es muy importante para tu vida y a mí me complace poder venir bajo el poder del Espíritu Santo para compartir contigo esta clase. Vamos a orar. Nuestro Padre que está en los cielos, gracias, Padre, porque tienes paciencia para con nosotros. Tú nos ayudas todos los días a aprender cosas nuevas de tu palabra para que podamos vivir con fidelidad delante de ti. Padre, sabemos de que todos fallamos, todos necesitamos de su gracia, todos ocupamos la sangre de Cristo Jesús para limpiarnos de nuestros pecados y nuestra maldad. Gracias, Padre, por tener paciencia con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, versículo 5 del capítulo 1 de 1 de Juan. Este es el mensaje que hemos oído de él. ¿Cuál mensaje y de quién? Bueno, sabemos de que Dios desde el principio del tiempo creado ha estado anunciando una palabra, su voluntad, lo que es bueno, lo que es luz, lo que conviene para todos los hombres. Lo que pasa es que muchos son duros para oír y más duros para obedecer. Y aún hay los que se han dado su vida a Dios, que les cuesta también obedecer la voluntad de Dios en su vida. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él. Cristo Jesús vino anunciando un mensaje. ¿Cuál era el mensaje? Era el evangelio del reino de Dios, que el reino de Dios viene y el reino de Dios tiene características muy notables, entre los cuales todo va a estar sujeto a la voluntad de Dios en el reino de Dios. Cristo, cuando los discípulos le pidieron que les enseñara cómo orar, en la oración, él oró de tal manera que dijo que viniera el reino de Dios sobre la tierra y que se hiciera la voluntad de Dios sobre la tierra. Nosotros que estamos en Cristo Jesús, supuestamente estamos aquí viviendo según la voluntad de Dios, estableciendo en nuestra casa, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo, una porción del reino de Dios, un ejemplo del reino de Dios. Ahora, el reino de Dios no ha venido por completo sobre la tierra. Esto vendrá al nuevo Jerusalén cuando viene Cristo Jesús para reinar para 1000 años con sus santos. Y todo va a estar sujeto a Cristo Jesús y a sus designados, quienes van a tener tronos y van a ejercer el reino de Dios sobre la tierra por completo en este tiempo de los 1000 años. Por ahora, nosotros debemos de estar viviendo conforme a la palabra, guiados por el Espíritu Santo, siendo sujetos a la voluntad de Dios y la palabra de Dios, mostrando al mundo qué es el reino de Dios y cómo es vivir en el reino. Por esto dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Tú puedes tener la confianza de que Dios es luz y no hay nada mal en Dios. Dios es un Dios que ama la justicia, pero Dios no tiene maldad en sí. Dios es bueno, dice la Biblia. Dios es amor. Así que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Cuántas veces hemos visto esto? Que hay cristianos que dicen que van a los clubes y van a los bares, van a chupar, a beber, van a bailar toda la noche, los viernes o los sábados con el mundo. Y el domingo se presentan en la iglesia
Ahora que tenemos COVID-19 es más difícil, pero se presentían en la iglesia el domingo, todavía medio borracho, para cantar alabanzas a Dios. Dice la palabra de Dios, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si vives una vida así, la palabra de Dios dice que vives una vida de mentiroso, que sois mentiroso. Porque el que anda con Dios no anda en las tinieblas. Dios es luz, no es tinieblas. En Él no hay tinieblas. Así que en ti no debe de haber tinieblas tampoco. Y no debes de andar como que fueses del mundo, como no has conocido a Dios, como no tienes comunión con Dios. Porque si hayas tenido comunión con Dios verdadero, no vas a vivir así, no vas a andar así. Dice versículo 7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Oiga bien, dice que si nosotros tenemos comunión con Dios, quiere decir que vamos a tener comunión con los cristianos, los que son los hijos e hijas de Dios. Vamos a vivir en comunión con Dios y con el pueblo de Dios, con la gente de Dios. Tú no puedes decir que tienes comunión con Dios y no amas a tu hermano, o no tienes comunión con aquel cristiano o aquella cristiana, y estás juzgando y hablando mal de estas personas. No se puede. Si dices que tienes comunión con Dios, lo vas a exhibir con tu vida, y también no vas a andar en las obras de tinieblas, y vas a tener comunión con gente que son cristianos. No quiere decir que no puedes tener amigos que son del mundo, pero quiere decir que una característica de su vida es que tienes comunión con el pueblo de Dios, con la gente de Dios. Y dice aquí algo muy importante. Dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Oiga bien, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesús, nos humillamos delante de Él, reconociéndolo como nuestro Señor, pidiéndole perdón para nuestros pecados y siendo bautizado en agua, sumergido, levantándonos como una nueva criatura. Delante de Dios, en este instante, no tenemos pecado, no tenemos pasado. Somos una nueva criatura, nacido para vivir para la gloria de Dios en la luz. Y entonces, ¿por qué dice aquí que la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado? Si ya hemos sido limpiados, ¿cómo es que tenemos pecado? Bueno, por una parte porque somos humanos y los humanos pecamos. Nadie puede decir que no tiene pecado. Nosotros tratamos de vivir con sinceridad, según la palabra. Tratamos de vivir lo mejor que podemos, pero vivimos en un mundo caído. Y por supuesto, vamos a cometer errores. Vamos a ser engañados a veces. Vamos a pelear unos con otros a veces porque es una lucha de la carne nuestra. Pero la buena noticia es que dice Dios, si vives en comunión conmigo en la luz y tienes comunión con el pueblo de Dios, velo como una cruz. Vives en comunión con Dios y tienes comunión con el pueblo de Dios. Eso no es seña católica, así que no lo vayas a creer así. Pero es un ejemplo que me ocurrió a mí ahorita. Tienes que vivir en comunión con Dios y tienes que vivir en comunión con el pueblo de Dios. Y tienes que vivir en la luz. Y si vives así, dice que la sangre de Cristo Jesús te puede limpiar de todo pecado. Cuando andes en este mundo y cometes un pecado, vaya, vas en exceso de velocidad. Vaya, se enojó con su esposa y en su ira dijo algo que no hubiera dicho. Dice que la sangre de Cristo Jesús te puede limpiar de todo pecado. Si vives en comunión con Dios y comunión con el pueblo de Dios y en la luz. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si encuentras una persona, sea un pastor, un ministro, un cristiano, que diga que no tiene pecado, se está engañando a sí mismo y a los que le siguen, porque todos tenemos pecado. No queremos tener pecado. Los que estamos en Dios tratamos de vivir lo mejor que podemos con la ayuda de la palabra de Dios, con la ayuda de los hermanos, con las oraciones, con los ayunos, sometiéndonos a la palabra, sometiéndonos a la voluntad de Dios, siendo guiados por el Espíritu Santo, pero a veces fallamos, es verdad. Es verdad, fallamos. Entonces tenemos que pedirle perdón a Dios. Y acabamos de leer también en la clase número 1 que podemos confesar nuestros pecados
unos a otros cuando encontramos una persona, un cristiano o una cristiana con quien tenemos confianza. Y humanamente es mejor que sea hombre a hombre y mujer a mujer. No se dice así en la Biblia, pero se puede evitar mucha clase de problemas así. Que si tú eres mujer y tienes una buena amiga y la confías, tú la puedes confesar. Igual, si tienes un amigo y eres un varón, puedes confesar tu pecado y pedirle perdón a su amigo. Dice así, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto hablamos en la clase 1, que tenemos que dejar de que lo que está adentro que salga. Y una manera para hacerlo es que tú puedes confesar directamente a Dios tus pecados. Y Él es fiel para perdonarte. Tú le puedes pedir perdón a Dios directamente. No tienes que ir por otra persona. Puedes hacerlo, pero no tienes que hacerlo. Tú puedes ir directamente a Dios en oración y pedirle perdón cuando fallas, cuando pecas. Le puedes pedir perdón a Dios si estás en Cristo Jesús. Y dice la palabra, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a terminar con versículo 10. Dice así, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Este versículo tiene que ver con la gente religiosa, los grandes religiosos que se ponen como presumidos y en este tiempo eran como los sacerdotes y los fariseos, algunos que decían que ellos no pecaban, que eran justos, que no tenían pecado en su vida, que eran ejemplos para todo el mundo. Pues dice Juan, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que no podemos hacerle mentiroso a Dios. Y Dios ha dicho que sí, vamos a fallar. Pero sí, también la buena noticia es que vivimos en la luz, no en las tinieblas. Vivimos en comunión con Dios, vivimos en comunión con el pueblo de Dios. Confesamos nuestros pecados. Si tenemos confianza en un amigo o una amiga, o directamente a Dios, y Él es fiel para perdonar nuestros pecados. Pero jamás, nunca podemos decir que no tenemos pecado. Dios dijo, sea perfecto como yo soy perfecto. Es una meta que nosotros tenemos, la perfección. Tratamos de vivir una vida perfecta, pero cuando fallamos, tenemos estas promesas tan ricas y bellas de que podemos ser perdonados. Así que, si nunca has nombrado el nombre de Cristo Jesús, te toca hacerlo hoy. Te toca humillarte y entregar su vida a Jesús, porque muy pronto Él vendrá para los suyos. Y si no perteneces a Cristo Jesús, todavía estás viviendo en las tinieblas, engañado. Esto es tu chance hoy para confesar de que has creído en Jesús como tu Salvador y tu Señor, que te has arrepentido de tus pecados y quieres entregar tu vida a Él en el nombre de Jesús. Bueno, este ha sido tu mensaje para hoy. Ojalá que piensa en Él, medita, póngalo en práctica para que vives una vida fiel delante de Él. Y nos vemos muy pronto. Bendiciones.